Estamos con audio, ¿no? Sí. Está en el chat. Habla ahora. Nicolás Frías, no sé si puedes activar el micrófono tú. Sí, se escucha perfecto. Sí, acá estoy. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo y siendo respetuoso con la gente, con los más de 78 participantes que estamos conectados, vamos a dar por inicio esta cuarta jornada de capacitación del proyecto de cooperación entre Chile y Honduras, referido a mediación, con énfasis en la mediación familiar. En esta oportunidad nos acompaña Nicolás Frías Osandón, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de un activo colaborador de este ministerio y que posee además un posgrado, un LLM en UCLA. El aspecto de la mediación que va a tocar ahora, de acuerdo al programa, es la mediación y la conciliación en el contexto de los sistemas alternativos de resolución de conflictos en Latinoamérica, el rol de la tercera parte y las herramientas de los mediadores, amén de otros tópicos que abordará Nicolás en la presentación que nos va a compartir. Desde ya nuevamente, gracias a la Secretaría en Honduras por la coordinación y a quienes jornada tras jornada han participado y nos han acompañado en esta iniciativa de cooperación adaptada a las formas que hoy nos tienen que nos obligan y nos dan la oportunidad de ocupar estas herramientas virtuales. También un saludo al subsecretario Ricardo Monte, que se está conectado al otro lado de la pantalla, a Denis, director de la División de Solución Extrajudicial, y sin más que decir, Nicolás, no sé si quieres compartir la pantalla y comenzar tu conferencia. Encantado, Cristian. Cristian, ¿me escuchan? Solo recordar que a las 3:30 va a haber un pequeño break para que ahí escriban sus preguntas por el chat. Perfecto. Perfecto. Quiero también, partir agradeciendo esta presencia virtual de todos ustedes, agradeciendo a Cristian Jara y a María Elena Espina, del Ministerio de Justicia de Chile, agradecer también a todos ustedes, al Ministerio de Justicia, a las autoridades pertinentes de Honduras, y invitarlos también en estas cerca de 2 horas, que vamos a estar reflexionando sobre un tema tan relevante para todos nosotros, como es el tratamiento adecuado de los conflictos, y en particular el rol del tercero en los distintos procesos de conciliación y de mediación que todos ustedes y todos nosotros nos interesa tanto. ¿Ya? Así que, esta presentación también está en poder de María Elena, pero entiendo que también quedan a disposición también de todos los asistentes. Y por cierto, ahí también en la pantalla están mis datos de contacto, en caso que alguno de ustedes tenga alguna duda, algún punto que quisiera precisar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso, en esta jornada? Nos vamos a focalizar en tres temas particulares. Primero, vamos a revisar bien el concepto de conflicto. Muchas veces todos nosotros entendemos que es un conflicto, ¿ya? Son ese tipo de palabras que todos sabemos qué significan sin haber estudiado, sin haber leído un diccionario, ¿ya? Pero siempre es bueno tener fresco ciertas consideraciones propias que integran el concepto del conflicto, ¿ya? Y ahí, para efectos de esta presentación, me voy a detener únicamente, o principalmente más bien, en este concepto de las 3 P del conflicto, ya, de una manera bien dinámica para acercarse a este proceso, ¿ya? Luego también vamos a revisar también la importancia del rol del tercero
en la resolución de un conflicto y en la determinación de cuál es el sistema de resolución de conflicto más adecuado para la disputa, el conflicto, la controversia en particular. Y luego vamos a focalizarnos en la persona misma, el tercero, de esta tercera parte, el mediador, o del neutral, y cuáles son las aproximaciones que existen, ¿ya? Bueno, tal como decía María Elena, existe un espacio de preguntas en el cual ustedes podrán hacer las preguntas. No obstante ello, hay distintas partes que vamos a ir viendo en la presentación, en la cual también se abren ciertos espacios de comentarios que ustedes podrán ir haciendo, ya sea en el chat o también verbalmente, ¿ya? Así, bueno, un honor también estar en esta instancia convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Una gran oportunidad también estar compartiendo con tantos profesionales y destacados de Centroamérica, en particular de Honduras. Así que eso, la verdad, estoy bien halagado de estar acá compartiendo con usted y espero que esta jornada sea fructífera para todos nosotros. ¿Ya? Eso vamos a introductor. Entonces, ahora bien, todos nosotros sabemos lo que es un conflicto, ¿cierto? Esas son ciertas imágenes, esas imágenes que ven ahí son imágenes que uno normalmente asocia al momento de estimar qué es un conflicto, ¿ya? Ya sea bien un conflicto bien particular, que se ve simplemente como está en la imagen de la izquierda, de esta interpretación de un contrato, una interpretación que puede estar en un sentido o en otro, una suerte de desaveniencia en la interpretación que pueden tener las partes, ¿ya? La otra imagen que vemos ahí es una imagen ya más de dos personas ejecutivas, se puede apreciar, que efectivamente ya están discutiendo, están diciéndose palabras o en un proceso de comunicación, claramente en un proceso de comunicación que incluso se tuvieron que tarjar las palabras que intercambiaban, ¿cierto? Y luego también se ve como un gran, entre comillas, conflicto, esta como intercambio comercial que existió, o carencia de intercambio más bien, entre Estados Unidos y China, ¿ya? Y que se agudizó hasta un momento elevado, hasta antes de la peste, y actualmente ya, bueno, se está desencadenando de otra manera, ¿cierto? Que escapa, por cierto, ahí yo creo que Cristian es el experto. Pero bueno, todo lo que nos muestra esta imagen es un conflicto, ¿cierto? Son conflictos uno a uno, un conflicto simplemente, por así decirlo, legales, conflictos ya más personales, que se apuntan las personas, y conflictos mucho más complejos que abordan a distintas potencias, que tienen distintos elementos de escalamiento, desescalamiento y de progreso de los mismos, ¿ya? Pero más allá de lo que uno puede percibir o identificar de ciertas imágenes con conflicto, veamos qué es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española en conflicto, ¿ya? Las definiciones de la RAE se refieren a un combate, una lucha, una pelea, un enfrentamiento armado, también por otro lado, a un apuro, una situación desgraciada, difícil salida, ¿ya? Se refiere también en particular a los que somos abogados un tema relevante, un conflicto de competencia, si está actuando o no dentro de la esfera de las atribuciones que le confiere la ley, de jurisdicción, ¿ya? Un momento que es en la batalla más dura y violencia, una coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, ¿ya? Pero si uno parte revisando esta definición de la RAE, no es difícil advertir que se queda corta, ¿cierto? Nosotros vemos que, de alguna manera, no obstante, involucra cierta variante psicológica o de usos, pero al final del día uno dice, bueno, pero ¿dónde está el contenido de esto? No todo combate es conflicto, no todo enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada, difícil salida, no necesariamente un conflicto. Entonces, uno analiza eso y dice, bueno, al parecer tenemos que seguir buscando más fuentes para llegar a tener el conflicto, ¿ah? Volviendo un poco a lo que decía al principio,
si nosotros queremos resolver un conflicto, o tratar un conflicto, o prevenir un conflicto, tenemos que tener claridad de qué es un conflicto. Entonces, por eso, este es un recorrido que vamos a hacer ahora, simplemente viendo qué es lo que a dónde nos podemos tomar para tener alguna aproximación teórica al conflicto, ¿cierto? Entonces, una manera, según la legislación normalmente interpreta, que es el sentido natural y obvio de las palabras, en este caso, ver qué es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Y como dije recién, al parecer es poco, ¿cierto? Entonces, de esta manera, existen distintas aproximaciones que le invito a ustedes también a revisar. Una aproximación histórica sociológica de Dahrendorf, ¿ya? Una aproximación también epistemológica, ¿ya? Que desde esta perspectiva se refiere a un fenómeno natural en toda sociedad, ¿ya? De alguna manera destaca que el hecho de que la existencia del conflicto es un hecho social, ¿ya? Que está inmerso en el hecho mismo de vivir en comunidad, ¿ya? Que está relacionada a la vez a cambios, transformaciones sociales o comerciales. Ahí, por ejemplo, se cita que el radar, el sonar también, etcétera, incluso la energía nuclear, han salido en el contexto de guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, otras guerras. Entonces, al final del día, ¿cómo demuestra que el conflicto va generando también otras cambios o transformaciones? ¿Ya? Es decir, que no necesariamente un conflicto, dejando de lado que, por cierto, conflictos armados son catastróficos per se, el hecho mismo del conflicto no es per se malo, ¿ya? Vamos a volver más adelante también sobre eso, ¿ya? Lo que es malo es el tratamiento que uno le da a ese conflicto, ya sea de contención, de resolución, entre otros. ¿Ya? También hay distintos autores que se refieren a una relación contradictoria, una suerte de disputa de personas o grupos sociales que están separados y que tienen intereses y valores diferentes, algunas veces contrapuestos, ¿ya? También la Fundación UNIR, en distintas publicaciones, afirma que se refiere a una controversia o diferencia explícita entre grupos que compiten por los mismos recursos o persiguen metas incompatibles, ¿ya? De manera que distintas interacciones entre ellas afectan las decisiones e interacciones de los otros, ¿ya? Acá en esta definición nos acercamos a lo que nosotros entendemos por conflicto, ¿cierto? Una controversia o diferencia, hay notas luces de controversia o diferencia, que se explicita, que se comunica, ¿ya? Entre ciertas personas, ¿ya? O grupos que van compitiendo. ¿Por qué? Por lo mismo, algo que se identifica ex ante, después vamos a ver que no necesariamente así, algo que se identifica ex ante como un mismo recurso o una misma meta y que las partes perciben como incompatibles, ¿ya? Ahí hay una primera distinción que vamos a ir viendo, que es una diferencia en lo que se percibe como incompatible de lo que es efectivamente incompatible desde el punto de vista del conflicto, ¿ya? De manera tal que las interacciones futuras entre las partes efectivamente empiezan a chocar, ¿ya? Empiezan a ser incompatibles. Ahí hay que ver si es realmente por percepción de las partes, ¿ya? Después, otra aproximación también que se puede revisar en distintos autores: los conflictos evitan el estancamiento, favorecen la curiosidad, ayudan a establecer entidades grupales e individuales, ¿ya? El proceso que comienza cuando una parte percibe que la otra afecta negativamente o está próxima a afectar negativamente algo que le concierne, para la definición de Kenneth Thomas. También hay ciertas explicaciones sobre el origen del conflicto, y hay unas teorías desde el punto de vista psicológico de Freud y Klein, que, pecando totalmente de simplificación, contiene el elemento que esta agresividad estaría innata en personas y sería una fuente de conflicto. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, según Toussaint, el conflicto es una consecuencia ineludible de toda organización social, ¿ah? De alguna manera, según Toussaint, en el hecho que exista una organización social en sí va a implicar necesariamente que exista un conflicto. ¿Por qué? Porque las personas somos todos distintas, las personas todas tenemos intereses diferentes, tenemos visiones algunas veces diferentes,
o lo que sí, visiones individuales, visiones personales, etcétera, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, siempre y cuando exista comunidad, existe conflicto. ¿Por qué? Por la naturaleza misma, diversa y enriquecedora de las personas, ¿ya? Bueno, y lo que sí, y como les anticipaba al principio, lo que de todos modos uno puede advertir, ¿ya? Bueno, y desde ya, como paréntesis, le comento a María Elena que me avise cómo estamos en el tiempo, si estamos pasados o hay que hacer el break. Bueno, pero como le anticipaba, en todo conflicto es más o menos fácil advertir lo que comúnmente se denomina las 3 P del conflicto. ¿Ya? Distinguir entre las personas, ¿ya? Ahí está el triángulo, ustedes pueden ver en la imagen. Distinguir entre las personas, ya las partes, ya que pueden ser comunidades, pueden ser personas individuales, pueden ser personas jurídicas o morales, como se conocen también. Bueno, entidades con fines de lucro, sin fines de lucro, gubernamentales, etc. Entonces, ahí está el elemento de la persona, la parte, ¿ya? Aunque se esté conflictuando entre Estado y Estado, por ejemplo, o entre una empresa internacional a otra internacional, o una empresa local, etc., siempre son personas las que están. Son personas las que evalúan las alternativas que se le presentan, son personas que no obstante estén representando incluso a otro, a una compañía, a una empresa, etc., son personas que llevan con toda su manera de aproximarse a los conflictos, llegan con eso a la mesa de negociación, o a la mesa de mediación, o a la mesa de conciliación. Entonces, siempre hay que pensar que se está tratando con personas, ¿ya? Ese es el primer elemento que lo vamos a desarrollar también a continuación. El segundo elemento es que estamos también, todo conflicto tiene un proceso. Todo conflicto tiene un proceso. Ya vamos a ver más adelante que eso está asociado a 2 factores, el proceso. Asociado al factor tiempo y al factor tiempo y al factor tensión. ¿Ya? Por favor, alguien tiene abierto el micrófono, si lo puede apagar, por favor. Bessie, gracias. Perfecto. Gracias, Bessie. Entonces, seguimos. Entonces, como les decía, existen estas 3 P del conflicto: personas, problema y proceso, ¿ya? Como les comentaba, proceso está compuesto por estas dos tensiones, que es, o sea, por estos 2 elementos, que es el tiempo y la tensión. Vamos a ver más adelante que eso es lo que produce el efecto del escalamiento del conflicto, ¿ya? Y luego está el problema, ¿ya? Que es aquella cosa que está en disputa, aquella cosa que contiene el elemento material que está en controversia con las partes, ¿ya? Entonces, bueno, esas son las 3 P del conflicto, ¿ya? Que la vamos a ir revisando ahora a continuación. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, ustedes como expertos, al final del día, como licenciados, abogados, magistrados, que se dedican al conflicto, ya sea porque conocen de una acción, ya sea porque presentan acciones, peticiones, etcétera, y licenciados que estudian el derecho que se aplica a conflictos. En definitiva, es esencial conocer bien qué es el conflicto. Entonces, todos nosotros, en el momento de enfrentarnos a la realidad del conflicto, hay que abordarlo. Una mirada que se puede debatir hoy día es abordar todo tipo de conflicto desde esta triple mirada: desde la mirada del problema, desde la mirada del proceso y desde la mirada de las personas. Y una vez efectuado ese enfoque, nos permitirá a nosotros determinar cuál es el sistema, ¿ya?, de tratamiento, de resolución de conflictos más idóneo. ¿Ok? Ya, entonces, siguiendo con el análisis. Entonces, bueno, ¿cómo abordamos el análisis de esta P que les comentaba, de la P de personas? ¿Ya? Entonces, ¿cómo abordamos cómo analizamos bien a personas? Entonces, ¿cómo se analiza? Se analiza primero focalizándonos bien en esta
diferencia existente entre el interés que tiene la persona, la necesidad de las posiciones, ¿ya? Hay un tema que es muy importante, que seguramente también se lo han compartido los otros profesores, que es la diferencia esencial y vital entre la posición y el interés, ¿ya? Esa es una diferencia que es bastante evidente o intuitiva, ¿ya? Y que se dio o se formuló de manera más bien técnica con los profesores de la Escuela de Negociación de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, William Ury y Roger Fisher, que tienen estos estudios y han hecho este estudio, tienen esta publicación de Getting to Yes, o cómo lograr el acuerdo sin rendirse, distintas traducciones, que básicamente el eje de ese libro es estabilidad de los negociadores, y por cierto, de todos los mediadores, o todos aquellos que nos aproximamos a la problemática del conflicto, de separar claramente lo que es la posición que manifiesta una parte, manifiesta un grupo, manifiesta una empresa, etcétera, del interés que tiene. Y el interés, e incluso con un doble clic, el interés y la necesidad que tiene. Eso es vital, ¿ya? ¿En qué se refleja esto? Por ejemplo, una demanda de indemnización de perjuicios presentada por una empresa, por ejemplo, o por un socio en contra de un ex socio, ¿ya? Ahí lo que sabemos es la petición. Ya tenemos total claridad de la petición o la posición que tiene esta parte que está demandando su socio, ¿cierto? En la posición, pero no sabemos bien cuál es el interés. Y el interés responde a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué se está instalando esa demanda? ¿Qué es lo que busca esa persona? ¿Cuál es ese motivo subyacente que de alguna manera buscan causar a través de la posición? ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto de análisis que hay que tener de esta primera P del conflicto que vimos, que es personas, ¿ya? Esa habilidad de hacer un verdadero ejercicio de discernimiento entre cuál es la posición o esta máscara que tiene la persona, que es el pliego de la demanda, que es el petitorio de la demanda, o el pliego de posición en una negociación, etcétera. El petitorio más bien del interés, ¿ya? Es el primer punto que es clave separar bien y distinguir bien. Luego, al momento de acercarse a las personas, es clave analizar también cómo están con las percepciones, ¿ya? Percepciones que tienen entre ellas mismas y también con otros, ¿ya? Luego también es clave analizar si existe no comunicación y a qué nivel, ¿ya? Simplemente por citar a un autor que ha trabajado la comunicación. Según Luhmann, comunicación es un elemento que implica la emisión, una acción de comunicar, que contenga información, el acto de entender la diferencia entre la emisión y la información, ¿ya? Luego analizar también las actitudes que presentan las personas, ¿ya? Y además también, al momento de analizar también las personas, como les dije, lo primero, analizar, separar posición de interés o necesidad, que si quieren más adelante podemos volver, de hecho vamos a volver más adelante en esta diferencia. Analizar las percepciones, la comunicación, las actitudes que tienen, ¿ya? Hay negociadores, hay personas, partes, etcétera, que tienen una aproximación al conflicto de una manera más agresiva, ya más focalizado en la posición, ¿ya? Mi posición es que yo tengo derecho a tal cosa, me corresponde tal cosa, ¿ya? Y no tanto, o a ti no te corresponde tal cosa, tú no tienes derecho, etcétera, más que en el interés. Ya hay negociadores que su foco es el interés, es decir, buscan que la negociación, el proceso de resolución de conflictos, gire en torno a objetivos más o menos compartidos, ¿ya? Y que se busca maximizar o crear valor para luego ese valor se vaya a distribuir en la mesa de negociación, en la mesa de mediación, en la mesa de conciliación, ¿ya? Entonces, es importante también, desde el punto de vista del tercero, que analice un conflicto, o en general, si uno está incluso por una parte, también es importante analizar los elementos de las personas, o el elemento de las personas que están, comunidad, etcétera, desde estas primeras 4 miradas. Y la quinta mirada, que es el quinto punto que está en la lámina, es también que siempre es relevante tener presente que existen teorías explicativas del comportamiento humano en conflictos, ya que también eso puede dar luces,
¿ya? Que también, que por honor al tiempo ahora no alcanzamos a detener mayormente. Pero todos ustedes conocen la teoría de juegos, por ejemplo, ¿ya? Que una teoría explicativa del comportamiento humano, que no sé si ustedes vieron, hay una película, se llama Una mente brillante, que cuenta la historia de John Nash, y John Nash es uno de los principales teóricos de la teoría de juegos. ¿Ya? Es una teoría explicativa del comportamiento humano, hay otras también, hay teoría sociológica, teoría de variable mental de Eisenstein, entre otras. ¿Ya? Entonces eso, lo que les comentaba en la lámina pasada, esta primera P, ¿cierto?, de la persona, ¿ya? Que vamos a hacer un ejercicio práctico en un rato más. ¿Ya? La segunda P, como les decía, es proceso, ¿ya? Proceso. ¿Y qué significa esto? ¿Ya? Significa que es preciso analizar en qué etapa de tensión y tiempo, es decir, en qué proceso se encuentra el conflicto que se está analizando, ¿ya? Hay que preguntar si estoy en presencia de un conflicto que es latente, un conflicto manifiesto, o ya un conflicto violento, e incluso un conflicto destructivo, ¿ya? Como ustedes ven ahí en la lámina, está el eje vertical, que es tensión, entonces a mayor tensión y mayor tiempo, ¿ya? Empiezan la lámina que está ahí nos demuestra la evolución de un conflicto, son estos dos ejes, tensión y tiempo. Es decir, si estoy enfrentado a un conflicto latente, ¿ya? Porque está todavía en una etapa de tiempo temprana y con una tensión menor, se utilizan herramientas de prevención, ¿ya? Si estoy en presencia de un conflicto que es manifiesto, ¿ya? Es decir, que existe un grado de tensión medio, ya que ya se manifestó, ¿ya? El cual ya ha pasado un tiempo, se aplican herramientas de resolución de conflictos, ¿ya? Luego, si ya estoy más avanzado aún, es decir, con mayor tensión, que ya escaló a una siguiente etapa, que es una manifestación violenta del conflicto, ¿ya? Se tiene que desescalar la tensión mediante herramientas de contención de conflicto para que pueda encauzarse luego a un sistema de resolución de conflictos y que ojalá también en paralelo se avance con un sistema, una política empresarial, sea una empresa, una política comunitaria, sea una comunidad, una política estatal de prevención de conflictos, ¿ya? Porque no vaya a pasar que se cruce un umbral que existe, ¿ya? Y después de ese umbral ya estamos en una esfera de los conflictos destructivos, ¿ya? O también, como dice Kropotkin, se refiere a los conflictos, a los intriguable conflicts, aquellos conflictos que finalmente se refiere como al 4%, son ciertos tipos de conflictos que básicamente no tienen solución, ¿ya? Entonces, por eso, es importante siempre ir aplicando, ¿qué nos dice la lectura del proceso, de esta segunda P del conflicto, como les decía, el proceso? Que al momento de acercarse a un conflicto, es preciso analizar en qué estado está. Estoy frente a un conflicto latente, un conflicto manifiesto, un conflicto violento, con manifestaciones violentas. Para luego saber cuáles son las herramientas que hay que aplicar, herramientas de contención, de resolución o de prevención del conflicto, ¿ya? Eso en cuanto al análisis de esta segunda P del proceso, ¿ya? Nos queda una P más que el problema, que la vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero relacionado con el proceso también hay que tener consideración de la escalada del conflicto, ¿ya? O también se denomina la evolución del conflicto, que es un proceso que puede y suele plantearse en los conflictos, en virtud del cual los actores utilizan de manera progresiva y en principio alternativa recursos de más intensidad, ¿ya? Es una definición de Raúl Calvo relativo a la escalada del conflicto, ¿ya? Que es cómo evolucionan los conflictos, según les comentaba en la gráfica presente, ¿ya? Que los actores de manera más o menos progresiva y en principio alternativa van utilizando o canalizando sus conflictos con recursos cada vez de mayor intensidad. ¿Ok? Exacto, como comenta Hermes Ramírez, Una mente brillante, así se llama la película de John Nash. Ya. Muy bien, significa que me están escuchando, ¿ah? Uno siempre cuando está en un Zoom, ¿ah? No sabe
si está teniendo acogida o no la presentación. Muy bien. Pero bueno, entonces, efectivamente, dentro del progreso o etapa del conflicto, uno tiene que ver bien su evolución, ¿ya? O la escalada también se denomina. ¿Ya? Este objetivo de la escalada, ya según también lo que dice Calvo, que este proceso de escalamiento del conflicto, imprimirle más tensión a un conflicto, ¿ya? Primero se debe medir según los efectos o consecuencias que produce esta impresión de tensión en el conflicto en el otro actor. Y será mayor o menor el ánimo de escalar si es que se presenta una mayor o menor tensión. ¿Ya? También hay que ver el propósito que tiene esta escalada o el objetivo. ¿Ya? Puede ser por objetivo resolver el conflicto o disolver el conflicto. Por ejemplo, eliminando derechamente uno de los presupuestos del mismo. ¿Ya? O el momento de la escalada. Hay ciertas escaladas que son previas a un proceso de resolución de conflicto, ya sea por convicción o instrumental, o durante el proceso. ¿Ya? También, como les comentaba, hay escaladas que pueden ser o bien constructivas, disolutivas o destructivas. ¿Ya? Y a la vez, estas escaladas de conflicto pueden revestir distinta intensidad baja, media o alta. ¿Ya? Bueno, y se relacionan entre sí. ¿Ya? Entonces, como esta tabla que está aquí, básicamente demuestra cómo, o sea, le da cuenta del tipo de escalada de conflicto. Hay aquellas que son constructivas, de disolución, o destructivas. Las constructivas buscan algún acuerdo, ¿ya? Una solución. Las de disolución buscan eliminar algún presupuesto del conflicto, ya sea eliminar algún elemento que está causando conflicto, etc. O que puede ser a la vez instrumental o moral. Moral, en este caso, me refiero a testimonial, es decir, que no busca el escalamiento no está instalado hacia el fin de resolver el conflicto, sino el escalamiento es un fin en sí mismo. Ya una suerte como los guerreros de la Segunda Guerra Mundial de Japón, que se estrellaban contra los buques de guerra norteamericanos, los kamikaze. Ya, eso sería como un escalamiento de un conflicto, o una actitud de esa manera, sería un escalamiento de un conflicto con ánimo destructivo, y simplemente por un interés moral o testimonial, ¿ya? Que también existe, también una realidad. O sea, la naturaleza humana nos indica que hay ciertos actores que se comportan desde el punto de vista de su aproximación al conflicto, se comportan de esa manera, es decir, se comportan de manera destructiva, ¿ya? No aplican tensión con ánimo constructivo, no aplican tensión con ánimo de disolución, que también tiene un elemento testimonial, por así decirlo, sino que aplican tensión con un único ánimo destructivo, ¿ya? Eso también es parte de la realidad de la persona humana. ¿Ya? Luego, entonces, ya hemos revisado las dos P, ¿cierto? Revisamos la primera P, que es el P persona, que están esos 5 criterios con los cuales hay que revisar. Luego revisamos también la otra P, que es la P del proceso, ya que hay que ver, ¿cierto? Esa variable entre la evolución o asociada a la tensión y al paso del tiempo. Y ahora vamos a ver rápidamente, porque este es un tema que cambia mucho según lo que se está analizando, que es el problema, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es un problema? En términos generales, todos nosotros entendemos que un problema es un obstáculo, ¿cierto? Lo primero que uno ve cuando tengo un problema, uno dice, tengo un problema. ¿Qué es un problema? Es un obstáculo. ¿Un obstáculo para qué? Para obtener un fin. ¿Qué tipo de fin? Normalmente un fin subjetivo que uno tiene. Uno tiene un fin y quiere llegar a ese fin y por lo tanto tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es un problema, ¿ya? Entonces, para abordar bien esto, que se plantea siempre un problema como un obstáculo, es importante, ¿ya?, tener un total conocimiento de aquella cosa que se plantea como problema, ¿ya? De aquella cosa, y sea cosa material, inmaterial, que se asocia a la vez quizás a un bien material, un bien corporal, incorporal, etc. Y lo que implica también un conocimiento de todo lo que implica
esa cosa que constituye el problema, esa cosa que constituye el impedimento percibido subjetivamente, ¿ya? Porque puede ser que no sea tal, ¿ya? Pero acá la habilidad que tiene que tener el mediador es a dos niveles, cuando se aproxima el problema, o el conciliador, a dos niveles. Nivel 1, entender bien qué es el sustento material de aquella cosa que constituye el problema, ya constituye este obstáculo, ¿ya? Y 2, cómo se percibe ese obstáculo por la parte que dice tener el problema. ¿Ya? No sé si me explico bien, ¿ya? Pero es a dos niveles, ¿ya? No basta, desde el punto de vista del análisis del conflicto que estamos haciendo, como les digo, no basta únicamente con conocer, por ejemplo, no basta con conocer a cabalidad todos los hechos que se relacionan con el conflicto, ¿ya? Imagínense un conflicto asociado, conflicto medioambiental, por ejemplo, sobre un proyecto de una represa que se quiere construir en un río, en un cauce. No basta tener conocimiento bien de las especificaciones técnicas, que es el primer paso esencial, ¿ya? Tener conocimiento de las especificaciones técnicas que tendría esa represa, de quién sería el contratista, quiénes serían los subcontratistas, quiénes serían el mandante, cuáles son todas las comunidades que están dentro, cuáles son los intereses de cada una de las comunidades, cuánto es el flujo que va a generar, cuál es el impacto que va a tener esa represa en la comunidad en particular, en la comunidad general. Todo ese como dato duro de los hechos asociados al problema, es esencial saberlo, pero el desafío mayor del neutral es entender por qué esos hechos, y entender bien, por qué esos hechos constituyen un problema que afecta a los intereses, y qué interés, de las partes en el conflicto, ¿ya? Entonces ese es el desafío, al aproximarnos al problema, es el desafío, ¿ya? Es el desafío de entender a cabalidad no solamente el conflicto en sí, ¿ya? Como les dije recién, el ejemplo de la represa, sino además entender la percepción que tienen las partes respecto de ese conflicto, ¿ya? Eso. Es el doble nivel, ¿ya? Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a leer este caso que está acá, ¿ya? Por ejemplo, este es un caso ficticio, ya todos los nombres son ficticios. Ya, Rosa López y Texitron Inc. ¿Ya? Entonces la señora López es trabajadora de 47 años en Texitron, mayor productor de petróleo de Estados Unidos, y una empresa Fortune 500. Ella ha trabajado por más de 20 años en la empresa, en distintos cargos, hasta llegar actualmente a ser director suplente de TI de una de las 6 divisiones que tiene la compañía. Ya, esto es una compañía grande, no existe claramente, para efecto de ejemplo. Ella percibía que la empresa la trataba bien, que sus esfuerzos y dedicación extra eran bien compensados. Además, estaba bien remunerada toda vez que ingresó a la compañía únicamente con un grado de bachiller en tecnología de información. Pero recientemente el gerente de la empresa nombró como director titular de TI de una de las divisiones de la compañía a un hombre de 33 años con conocimiento y experiencia en TI, pero fuera de la empresa y proveniente de un área totalmente ajena a la extracción de petróleo. Rosa siente que calza mucho más para el cargo al que postuló cuando se abrió la vacante y siente mucha ira y frustración con la empresa. Fue a hablar con el gerente general para tener más información sobre las razones de esta nueva contratación y el gerente le dedicó únicamente 3 minutos y no le dio espacio a Rosa para expresarse. ¿Ya? Ese es el supuesto de hecho de este conflicto. ¿Ya? Ya. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto que tiene Rosa? No sé si alguno quiere compartir por el chat. ¿Cuál es el conflicto que tiene Rosa? O si quiere compartir por audio, no sé si se puede o no. Pero... ¿Qué conflicto tiene Rosa en este caso? Se siente discriminada, dice Alma. Se siente insegura y frustrada por la contratación de esa persona, dice Marcela. Perfecto. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de las 3 P, ¿ya? Desde el punto de vista de las 3 P, se hizo expectativas también. Exacto. ¿Ya? Hay un sentimiento de justicia. Perfecto.
¿ya? Capacidad de mucho más tiempo, etc. Perfecto. Entonces, se siente discriminada y no escuchada, tiene más derecho que el otro, no consideración, muy bien, hay un punto también, exacto, de que dice Osmin, de no consideración de sus jefes, perfecto. Desea reivindicar su posición, exacto. Ya, entonces, ya, ahora, ¿qué elementos del conflicto es preciso analizar? Ya, pensemos en las 3P, ¿ya? Todos ustedes me respondieron perfecto desde el punto de vista de Rosa. Perfecto. Esta es la P, ¿no es cierto? Persona Rosa, ya. ¿Cuál es la otra P que hay acá? ¿Cierto? O las otras P, las otras personas que hay acá. ¿Ya? ¿Cuáles serán? Está Rosa, uno, ¿cierto? ¿Cuál es la otra persona que hay que analizar? La empresa, claro, como dice Douglas, ¿cierto? El jefe, ¿cierto? El gerente, muy bien, esas 3 personas, ¿cierto? El gerente nuevo, ¿cierto? Perfecto. La empresa, el gerente, Rosa, la compañía, el gerente nuevo, perfecto. Esos son los 3 que hay que analizar. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son, en qué proceso, cómo ven ustedes, desde el punto de vista del proceso de este conflicto? ¿En qué proceso está? Ya nosotros vimos el proceso del conflicto, ¿cierto? ¿En qué proceso está? ¿En qué etapa del proceso está? Ya, latente, dice Cristo, ¿cierto? Latente, Alma también. Latente, ¿cierto? Efectivamente, está en una etapa latente, ¿cierto? Latente, muy bien. Yo también creo que está en una etapa latente, ¿cierto? No existe todavía. Alguno podría decir que está manifiesto, que ya se generó hasta como primer intercambio de comunicación, pero en términos generales no se ha iniciado ninguna acción, no se ha mandado ninguna carta formal de reclamo, no se ha comparecido a la entidad fiscalizadora, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Ya. ¿Cuáles creen ustedes que son los intereses de Rosa? ¿Ya? Algo ha salido también, algo han comentado ustedes en sus presentaciones, o sea, en las respuestas previas. Pero ¿cuáles ven ustedes que son los intereses de Rosa? ¿Ya? Salario, ¿ya? Reivindicativo, dice Douglas, promoción, salario y posición, ¿ya? Reivindicativo, dignidad, esfuerzo, ¿ya? Poder, dice seguridad social, valoración, crecimiento, experiencia, perfecto. Ya. Todos esos elementos, triunfo personal, perfecto. Reconocimiento, muy bien. Todos esos elementos son elementos que es preciso analizar. ¿Ya? Efectivamente, ¿cuáles son los intereses? Porque efectivamente uno a una primera mirada, ¿ya? Que es la que normalmente uno ve al momento simplemente de litigar un caso como este, por ejemplo. ¿Ya? Una primera mirada uno ve, no, quiere, no sé, dinero. Quiere solamente presentar esta posición por tema de dinero, así que ¿por qué puede llegar a algún acuerdo que únicamente sea un acuerdo monetario con el gerente de la empresa, por ejemplo? ¿Ya? Y, para dejar fuera cualquier tipo de acción futura, en el evento de existir alguna, etcétera, ¿ya? Pero acá ustedes mismos levantaron temas que son muy relevantes y que son efectivamente los que de sentido común, claro, esto es un caso para efecto de esta clase, ¿se entiende? Pero efectivamente son hechos que es preciso analizar también, ¿ya? Es decir, que como varios de ustedes dijeron, y siempre es razonable que salga, que Rosa acá quería reconocimiento, quizás Rosa necesitaba únicamente una explicación adecuada del gerente y no únicamente que le dé un portazo en 3 minutos. Tenía también como decían ustedes, que una palabra que... esta percepción de haberse sentido injustamente tratada, ¿ya? Como dice Mildred, efectivamente. Entonces, existen un sentido, acá, este es un caso que existe un catálogo de percepciones de conflictos que sufrió en este caso por Rosa, que también se tienen que considerar, ¿ya? Y no únicamente pedir, porque, nuevamente, llevando este conflicto, si se lleva a una sede judicial, como ustedes saben mejor que yo, va a ser en una indemnización, ¿ya? Va a ser lo que el Poder Judicial, ¿ya? Por así decirlo, lo que el Poder Judicial está facultado para entregarle a Rosa en este caso, simplemente una indemnización o una acción declarativa, ¿ya? Una acción declarativa o una acción de condena, no es mucho más
lo que puede, o eventualmente un orden que siga trabajando donde está. Pero no son muchas más alternativas las que entrega el proceso, ¿ya? En cambio, precisamente, y esto es lo bueno que tienen los sistemas alternativos de resolución de conflictos, la mediación sí puede abordar eso, ¿ya? La mediación sí puede trabajar en base a esta necesidad de explicaciones que tenía Rosa. La mediación, la conciliación sí puede trabajar en base a esta reparación más bien inmaterial, más bien moral que tiene Rosa, de haberse sentido injustamente tratada, ¿ya? De este sentido de justicia, ¿ya? Exacto. Bueno, y como última pregunta que está puesta acá, es ¿cómo calificarían ustedes la comunicación existente? Bueno, que acá Isaac afirma que nula, ¿cierto? Dice que debió haber sido mejor, etc. Mala, dice Fabiola, limitada, dice Douglas. Perfecto, ¿cierto? Entonces, así es, tal cual. Entonces, lo que nos permite la mediación, efectivamente, y la conciliación es hacer un tratamiento de los conflictos involucrando ese elemento tan importante. Ya que vamos a seguir ahora con Rosa. Entonces, ¿qué alternativas tiene Rosa? ¿Qué alternativas ven ustedes que tiene Rosa en este escenario? ¿Ya? ¿Qué alternativas ven ustedes que tiene Rosa? Sigo acá leyendo muy bien el chat. Escalar, dice Ketlen, laboralmente ninguna, sujetarse a lo que dice la empresa, dice Marcela, petición por escrito, ya, pero ¿qué más? Si ustedes fueran, o sea, en términos generales, ya, una alternativa siempre es no hacer nada, ¿cierto? Perfecto, ya, una alternativa es no hacer nada. Otra alternativa, buscar, ya, garantía de amparo. Garantía de amparo es una acción, yo creo que en Honduras, ¿cierto? Acá en Chile sí podría presentarse también una denuncia laboral, acción de protección, incluso quizás, en Chile. Medio de conciliación, denunciar, buscar un abogado, perfecto, ¿ya? Entonces, en términos generales, ¿cuáles son las alternativas que en este caso tiene Rosa? ¿Ya? Rosa podrá o no hacer nada, ¿ya? Y no hacer nada, ¿y por qué sería razonable no hacer nada? Porque muchas veces las experiencias que se perciben como injuriosas pueden no ser susceptibles de indemnización. ¿Ya? Hay cierto un trabajo hizo Galanter sobre ese punto. ¿Ya? También puede que no quiera hacer nada, ¿por qué? Porque la señora Rosa, nosotros vimos al principio cuando estudiamos la P de persona, vimos que también es esencial centralizarse en ciertas conductas cognitivas, teorías cognitivas, teorías explicativas del comportamiento humano. Entonces, y dentro de esa también en ese contexto hay que focalizarse si en este caso Rosa es o no neutral, aversa o buscadora de riesgo, ¿ya? Y de eso también va a depender. Una persona que es aversa al riesgo probablemente no va a hacer nada, ¿ya? Por naturaleza. Una persona que es buscadora de riesgo le va a gustar tener un conflicto, se va a lanzar con algo. Hay una persona que es neutral al riesgo, puede ser que no pondere, que no le sea tan irrelevante no hacer nada. Entonces, primera alternativa, efectivamente, no hacer nada. Segunda alternativa, indagar, ¿ya? Por ejemplo, indagar en conductas con los otros compañeros de trabajo, qué sé yo, y darse cuenta que esto al parecer responde a un patrón, ¿ya? Esto al parecer respondería más bien a un patrón de conducta de esta empresa, ¿ya? O indagar que existe jurisprudencia en el máximo tribunal del país, que indica que no se pueden, que hay una suerte de derecho adquirido sobre el trabajo y por tanto se debe justificar con mayor carga el hecho de no mantener o no dar trabajo a alguien que viene de la misma empresa, etc. Indagar fundamentos de hecho, de derecho, etc. Ya que se puede constituir un acto de discriminación, etc. ¿Ya? Y luego adoptar también un sistema adecuado a este problema. ¿Ya? Y para eso, ¿qué preguntas se tiene que hacer necesariamente Rosa? O el abogado de Rosa, ustedes como algunos de ustedes que sea licenciado litigante, en el fondo. Es buscar, ¿qué es lo que quiere? ¿Ya? ¿Cuánto lo quiere? ¿Eso qué quiere? ¿Cuánto lo quiere? ¿Ya? ¿Y qué puede pasar si intenta lograrlo? ¿Cuál es su alternativa al juicio? ¿Le pueden demandar de vuelta? Etcétera. ¿Ya? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Qué costo va a tener? Costo desde el punto de vista del tiempo que tiene que destinar, honorarios de los abogados, honorarios si quizás hay que hacer algún informe, etc. ¿Ya? ¿Cuán envuelto quiere estar en la resolución?
simplemente salir de la resolución, ¿ya? Casi que delegársela a un tercero, a su abogado, por ejemplo, o participar ella misma en la solución del problema, ¿ya? Después también ver los antecedentes de hecho que tenga y de derecho, ¿ya? Si se constituye o no se constituye un caso, ¿ya? Si hay información suficiente para predecir el caso, ¿ya? Y luego ver si es que es un proceso en términos, si va a optar por un proceso en el cual se prime la justicia del caso particular, o la justicia en general del ser debidamente oído, y ver bien si quiere, cuál es la estabilidad del acuerdo que quiera lograr, ¿ya? Entonces, bueno, eso es hasta lo que revisamos ahora, terminando con el caso de la señora Rosa, ya siendo que ahora son las 3. Nos quedan 8 minutos para el break, Nicolás. Ah, perfecto, ya 8 minutos para el break. Ya vamos a seguir, entonces, vamos a avanzar con lo siguiente. Entonces, ahora ya terminamos en esta primera hora, ¿cierto? Pasa rápido el tiempo. Bueno, hablando pasa rápido, yo creo que escuchándome debe pasar bien lento. Pero bueno, ya revisamos esta primera aproximación de conflicto. ¿Ya? Claramente esto da para mucho más. Se puede trabajar cada uno de estos temas, cada uno de estas P, como les decía, se puede trabajar con mucho más detalle. Pero ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el rol del tercero, ¿ya? Y quiero partir esta parte, ¿ya? Con una aproximación que viene teniendo la escuela de Harvard desde hace un buen tiempo, que es con usted la pueden revisar, una página web se llama The Third Side, ¿ya? Y es una publicación que han ido trabajando William Ury, que es un negociador bien conocido, está en distintos tipos de negociación de la Universidad de Harvard, ¿ya? Que va trabajando, que tiene esta como fundación de The Third Side, que dice cómo, que tiene ese logo que está puesto ahí, que establece un enfoque que es un enfoque que me gustaría compartir con usted ahora, porque puede ser bien iluminador desde el punto de vista del rol del tercero, ¿ya? ¿En qué consiste esta teoría que ha llevado este profesor? En una manera de aproximarse a los conflictos, no solo desde el punto de vista de la propia parte, ¿ya? O de las propias partes, ¿ya? Sino desde la mirada más amplia de la comunidad toda en general, ¿ya? ¿Y qué significa esta mirada de esta tercera parte? Significa buscar una comprensión de los dos lados del conflicto, no solamente de uno, ¿ya? Busca también encauzar el proceso hacia una negociación que sea cooperativa o integrativa, ¿ya? Busca también apoyar decisiones que sean sabias y que respondan a las necesidades esenciales de ambas partes y de la comunidad, ¿ya? Dice también, entonces, ¿quién puede ser también? ¿Quiénes pueden ser estas terceras partes que cumplan este rol tan importante les comentaba recién? Bueno, lo que se dice acá que pueden ser, esto no es solamente una tercera parte material, ¿ya? Como sería un mediador, como sería un conciliador, sino que por cierto son, y por eso es también importante reflexionar sobre esto, un juez, sino también está dentro de la misma comunidad, ¿ya? Amigos en común, las mismas partes pueden adoptar una mirada de tercera parte, por así decirlo, una mirada más amplia, ¿ya? Los vecinos, una comunidad organizada, juntas de vecinos, etcétera, y el llamado que hace este profesor es que todos seamos de alguna manera esta tercera parte, ya todos tengamos esta mirada de tercera parte, ¿ya? Y dice también que tiene estos, como dice él, los third-siders, o estas terceras partes, que somos todos de alguna, o el que invita a que sean todos, pero que particularmente, nuevamente, insisto en esto, es particularmente clave para los que nos desempeñamos como mediadores. Ya yo soy mediador de la Cámara de Comercio de Santiago, y efectivamente una mirada que nos puede hacer reflexionar bien de cómo cumplir este buen rol como tercero, y la importancia de esto. Entonces, primero, estas como reglas o estos roles que dice este profesor es que cumple un rol de pacificador, ¿ya? Es decir, que busca dotar de seguridad en el contexto del conflicto, ¿ya? Segundo rol es que es una suerte de referee, ¿ya?
¿Qué me refiero con referee? A que establece ciertos límites del conflicto o las reglas en las cuales se conduce la expresión. ¿Ya? Normalmente en las mediaciones siempre ocurre que se establecen ciertas bases mínimas de comportamiento. A ver, acá no nos vamos a gritar, acá nos vamos a tratar con respeto, los garabatos se van a quedar, o palabras feas, los abruptos, se van a quedar fuera de esta sesión de mediación. Acá únicamente nosotros vamos a estar debatiendo con total tipo de respeto, todos nos vamos a escuchar, ciertas reglas del juego, ¿ya? Acá no va a haber agresión de ningún tipo, etc. ¿Ya? Luego también sirve porque cumple un rol de testigo, no de testigo desde el punto de vista procesal, por así decirlo, o judicial, sino más bien testigo desde la mirada que tiene más holística el conflicto y cómo ve el proceso en el cual se encuentra, ¿ya? Y va advirtiendo si hay o no señales de esta mayor tensión o de esta escalada del conflicto que comentábamos hace un rato, ¿ya? Al mismo tiempo, dice el profesor Uri, que es sanador, es decir, que busca componer ciertas relaciones que podrían verse afectadas o podrían verse heridas, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Normalmente poniendo un foco en este clima que genera, en la escucha activa, en reconocimiento a la otra parte, también en un espacio, como les decía, en un espacio en el cual se generan espacios para pedir perdón por las partes, generar espacios de disculpa, de reconciliación. En ese sentido cumple este rol sanador. Y también, entre paréntesis, en Chile, no sé si que lo han visto, en Chile existe una mediación que sigue el Consejo de Defensa del Estado de Chile, que es como la entidad que representa al fisco de Chile en el juicio, y que conoce casos de negligencias médicas, es decir, conoce la unidad de mediación del Consejo de Defensa del Estado, conoce casos en los cuales existe una persona que sufrió una mala práctica médica y que antes de presentar la demanda debe pasar por una mediación. Bueno, datos de la mediación del Consejo de Defensa del Estado indican que un componente que incluye casi todos los acuerdos o varios de los acuerdos es el elemento del perdón. Es decir, muchas veces la familia a la cual se le murió un hijo, una esposa, etcétera, en un procedimiento médico en un hospital del Estado, quiere saber qué pasó y quiere saber, y muchas veces una respuesta de un doctor, de un médico, que sea efectivamente acá hubo un error, esto es una enfermedad riesgosa, fue una operación riesgosa y efectivamente acá ocurrió algún error, un imprevisto, así que le queremos pedir disculpas a usted, disculpas a la familia. Ese gesto es muy valorado, ¿ya? Y eso se relaciona también con este rol de sanador que decía. Eso. No sé si seguimos después o de repente podemos dejar aquí, ¿o no? María Elena, después seguimos con el 5 y con el resto de los puntos. ¿Ah? No, sí, no se escucha. Ahí sí. Ahí sí. Sí, vamos a hacer un break de 10 minutos, para que se puedan hacer un café o puedan descansar. Nicolás tome agüita. Ya, sí, perfecto. Y mientras tanto, quienes quieran hacer alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento, que por favor la canalicen por el chat. Y cuando volvamos del break vamos a escoger algunas para que Nicolás las pueda responder. Ya, mantengan así su micrófono en silencio mientras tanto, por favor. Gracias. Perfecto.